Llegamos a la unidad 16, medidores de temperatura. Ya hemos venido hablando bastante de los medidores en general y bueno, de los de temperatura en particular. Los medidores de temperatura junto con los de caudal son los más frecuentemente utilizados en la industria. Digamos, los criterios de selección dependen de muchas variables que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta bolilla. El rango de temperaturas es muy amplio, el rango de temperaturas que podemos llegar a medir van desde los cientos de grados bajo cero para el nitrógeno líquido o helio líquido hasta miles de grados centígrados en hornos. También la precisión, depende del tipo de proceso, tenemos sensores más precisos o menos precisos. No va a ser lo mismo medir la temperatura en un líquido, en un sólido, en un gas, en un vapor, en un material viscoso, en un material cáustico, en un medio ácido, etc. Y bueno, en general nos vamos a enfocar en los sensores de temperatura para medición y transmisión en lazos de control. No es, como dije recién, no es lo mismo medir la temperatura en un líquido, en un sólido, en un gas. Bueno, si tenemos que medir en un sólido, en general lo que tenemos que evitar es que el sólido presente gradientes de temperatura. Bien, en ese caso podemos utilizar el número de Biot, que es un número dimensional, el cual me dice que si el Biot me da mayor a 0,2, podría llegar a tener gradientes de temperaturas considerables. Fíjense que el número de Biot es la relación entre un coeficiente de transferencia de energía por la longitud característica sobre la conductividad del sólido. La longitud del sensor no debe superar la distancia entre dos puntos en donde la diferencia de temperatura debido al gradiente sea superior a la precisión del instrumento, porque si no voy a estar midiendo más gradiente que temperatura, que valor real de temperatura. Inclusive voy a estar por encima del error. Y por otro lado, cuando tengo que medir temperatura en sólidos, es muy conveniente utilizar, digamos, medios mecánicos o químicos para mejorar la conductividad entre el sólido que compone el sensor, por ejemplo, una termocupla, una vaina de acero, y el sólido donde yo quiero medir. Si es posible, hay que tratar de perforar el sólido, si lo permite, y introducir alguna resina epoxi de alta conductividad térmica o una grasa siliconada o algo que permita mayor conducción de calor, porque, digamos, mayor conducción de calor, menor gradiente, en consecuencia, mejor lectura o mejor medición de la temperatura. Cuando vayamos a medir temperatura en fluidos, el acoplamiento térmico es siempre bueno, ¿no? O siempre bueno, no, es mejor que con un sólido, no tengo que utilizar ni hacer perforaciones, ni mucho menos, justamente porque el fluido puedo introducirlo. La medición, bueno, correcta se logrará cuando dice el sensor esté en equilibrio térmico con el fluido, lo cual también sucede en el sólido. Y para que el equilibrio se alcance rápidamente, la velocidad de transferencia de calor tiene que ser elevada. ¿Está? Entonces, esto lo vimos en un problema de una de las guías, el tau, para el sensor, la constante de tiempo del sensor de la vaina, tiene que ser lo más pequeña posible, y fíjense que depende de la masa por el Cp del sensor sobre el H por A, que el H es el coeficiente de transferencia de energía y el A es el área de la vaina. Si yo quiero que el sensor sea rápido, una de las cosas que tengo que procurar es reducir, vamos a buscar la pluma, reducir la masa, o sea, hacer lo más liviana posible la vaina de acero, o sea, con el espesor de pared más finito que se pueda hacer, y por otro lado, aumentar el área, ¿está? El área de transferencia. O mejorar el H. El H también lo puedo mejorar a veces, por ejemplo, aumentando la velocidad del fluido en la zona donde yo vaya a medir. Puedo reducir, si me lo permite la caída de presión, reducir un poquito el diámetro, entonces el flujo va a ser un poquito más rápido y me va a mejorar la transferencia. Esto en el caso de que los flujos sean muy bajos. Por lo general, si está bien, la tubería está bien diseñada, voy a tener velocidades del orden de 1 o 2 metros por segundo, en donde los H ya están en pleno desarrollo de turbulencia, y si aumento más la velocidad no consigo mejores perfiles de temperatura. Cuando se mide la temperatura de gases a altas temperaturas, por ejemplo en los hornos, hay que proteger las termocuplas, los sensores en general, porque la radiación suele deteriorar las vainas o los recubrimientos de las termocuplas. Y en general son elementos
de un costo relativamente alto, dependiendo también del tipo. Los sensores, los principios físico-químicos que captan la temperatura, la energía de alguna manera, son varios. Tenemos de expansión térmica, que ya los hemos hablado, que son los termómetros de mercurio o de alcohol, que no, digamos, ya dijimos que no son utilizables en control de proceso. Los de efecto termoeléctrico, que son las termocuplas. Las de variación de resistencia, que son las termoresistencias. Variación de la resistencia eléctrica, pero en un semiconductor, que son los termistores. Y los de radiación térmica, que son los ópticos, habitualmente llamados. Existen algunos otros, pero son muy específicos y no los vamos a ver. Entonces nos vamos a concentrar en estos 4. Los termospares serían lo que habitualmente en Argentina nosotros decimos termocuplas. Son un arreglo de dos metales distintos, por ejemplo, cobre y hierro, como está en este gráfico. El simple hecho de unirlos y ponerlos en contacto me va a generar una FEM, o sea, un voltaje muy, pero muy bajito, del orden de microvoles, y al variar la temperatura, ese voltaje va a cambiar. Bien, según la pareja de metales que elijamos, distinto va a ser la relación que haya entre el calor y el voltaje. En general, bueno, podemos decir que el potencial eléctrico que genere el termopar depende de la temperatura y una constante de proporcionalidad, un coeficiente que depende de los metales. Según los metales podemos tener termocupla J, K, T, etc. Existen muchas. Acá vemos una tablita con algunas de las junturas o de las cuplas más habituales. La K es Cromel-Lumel, tiene un rango entre menos 270 y 1370 grados, una precisión de más o menos 2 grados centígrados, que sería sobre lectura o a fondo de escala más o menos 0,65%, 0,75%. Acá hay algunas características. La termocupla K soporta atmósferas oxidantes, no las reductoras, no soporta vacío, y soporta criogénicas y soporta vapores metálicos. Como verán, la J, la T, la E, la B, la R, el resto, cada uno tienen sus características. A la hora de ir a medir, sabemos que tendríamos que, de elegir un sensor, tendríamos que pasar por esta tabla. La termocupla J es una de las más utilizadas porque, digamos, tiene un buen rango de temperaturas, es bastante resistente y tiene un precio bastante accesible con respecto a la K, que la K es cromel-alumel y son metales bastante más caros. Esto es hierro y constantan, así que el hierro, bueno, es barato y el constantan no es tan caro. En cambio, el cromel es un metal bastante caro. Todos los materiales que se utilizan para termocupla, así sea cobre, el cobre para termocupla no es el alambre cobre común y corriente que nosotros podemos encontrar en un conductor. Son alambres para termocuplas que de por sí ya son caros. ¿Bien?